Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo a nuestros martes de innovación abierta, que son pequeñas conversaciones que tenemos alrededor de distintas dinámicas de los ecosistemas, de la innovación, incluso hasta del emprendimiento en el mundo hispanoparlante. Hoy, bueno, mi nombre es Marisol Menéndez, perdonar, yo soy fundadora de WIT y de Vilacatu, que son empresas en donde nos dedicamos a orquestar ecosistemas y a trabajar alrededor de las ideas de innovación abierta, ecosistemas y complejidad. Y hoy es un día muy especial porque tengo con nosotros a Aitor Ojanguren y a Óscar Ferrer, ambos de Fitrust. Ahora nos contarán un poco más, pero hoy vamos a hablar de de algunas de las fronteras de temas que hemos tratado en otras ocasiones y que seguramente nos van a inspirar mucho sobre ideas de cómo seguir creciendo, cómo crear negocios hoy en día y todos estos temas que habitualmente hablamos. Así que, Aitor, Oscar, bienvenidos. ¿Qué tal estáis hoy? Muchas gracias, Marisol. Encantados de estar aquí, de poder presentar Fitrust y hablar un poco más de inversión de impacto. Sí, agradecerte, Marisol, esta oportunidad de hablar sobre Fit Trust y la inversión de impacto. Gracias. Muchísimas gracias por conectaros. Vamos a comenzar por el principio. Siempre nos gusta dedicar un tiempo a conocernos y a conocer a las personas, porque finalmente sabemos que esto va también de personas. Así que os voy a pedir si podéis presentaros a nivel personal, a qué os dedicáis, desde dónde nos saludáis. Yo, por cierto, saludo desde Bilbao. Así que, bueno, Oscar, ¿te quieres presentar? Sí, por supuesto, yo soy Óscar, ¿vale? Pero soy desde París, desde las oficinas de Fitrust. Yo llevo ya 7 años prácticamente viviendo en Francia. Al principio estuve un par de años en Poitiers y luego me mudé a París, donde hice mis estudios en ciencias políticas en la Universidad de Sciences Po, con un máster en management y sostenibilidad, donde empecé a interesarme bastante rápido por bueno, pues todo lo que era desarrollo sostenible al principio y poco a poco fui comprendiendo lo que era la inversión de impacto. Y pues tuve varias experiencias dentro del ecosistema, al principio en un evento que se llama Change Now, que es en París todos los años, donde llevaba las relaciones con los inversores y organizaba todo el programa de finanzas dentro del evento de Change Now. Y luego pues pasé por varias estructuras de financiación de impacto, como son Impact Business Angels, que es una red de Business Angels de impacto aquí en París. Luego pasé rápidamente por la Bolsa Social, una plataforma de crowdfunding de impacto en Madrid y por último unas prácticas en Fitras donde me quedé y donde pues tengo ahora la suerte de junto a Aitor llevar toda la estrategia de inversión en España. Entonces, aunque eche mucho de menos mi tierra, mi trabajo me permite volver a ella bastante a menudo, así que muy contento por ello. Qué chulo, Oscar. Veo que unes dos cosas que aparentemente, ¿no? Probablemente en la cabeza de muchos no están conectadas, que es dinero e impacto. Esto es de los temas que vamos a hablar hoy, pero me encanta. Muchas gracias por compartir. Aitor, preséntate tú, por favor. Sí, bueno, es muy curioso porque yo soy de Bilbao, Marisol, pero no estoy en Bilbao. Vivo en Madrid desde hace muchísimos años y es muy curioso porque Óscar está empezando su carrera profesional y yo la estoy acabando, ¿no? Eh, y yo estudié hace muchos años en Bilbao Ingeniería Industrial, en la época del plomo, y cuando Bilbao era una ciudad muy diferente, ¿no? Eh, y, y es muy curioso porque nunca he trabajado de ingeniero. Antes has dicho cómo llegar a donde. Hay muchas formas de llegar al final de tu profesión final. Yo nunca he trabajado como ingeniero, ¿no? He trabajado siempre en management, pero nunca he trabajado en cosas tecnológicas, ¿no? En la mitad de mi vida he trabajado por cuenta ajena y la otra mitad por cuenta propia. He sido, eh, 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 pues he trabajado mucho en el sector de la logística y el transporte y desde el año 2006 he estado creando empresas, diferentes tipos de empresas con exits y tal. Entonces la última empresa que creé pues tenía como socio de referencia a Fitrust y en esta última empresa, que luego hablaremos creo de ella, hemos hecho un exit tanto Fitras como yo y desde esa salida pues estoy desarrollando junto con Oscar el despliegue de la inversión de impacto Fitrust en España, que es lo que vamos a hablar hoy.
Qué interesante, Héctor. Vivan los ingenieros industriales. Yo también soy ingeniero industrial y los que nos dedicamos a muchas otras cosas que no son ser ingeniero industrial, aunque creo que, que esta definición de ingeniero es amplia, así que me encanta también escuchar esta carrera y esta comparación que decías, ¿no? Del inicio de las carreras y los finales de las carreras, que ya solo como cerrando esta reflexión de las carreras, creo que son menos lineales de lo que nos imaginamos, ¿no? En la vida y poder tener estos grandes ejemplos, creo que es muy inspirador para quienes nos puedan escuchar y para todos nosotros. Pero hemos hablado mucho de Fitros y Fitros y Fitros. Probablemente no mucha gente conoce qué es la empresa. No sé si nos podríais contar qué es Fitros. Si Oiga, quieres empieza, Oscar, sí. sí, pues Fitrust, para hacerlo corto, es una gestora dedicada exclusivamente a la inversión de impacto social, que se creó en 2006 con una tesis muy particular, ya que dentro del impacto social invertimos exclusivamente en empresas que trabajen por la inclusión social de colectivos vulnerables. Es decir, inclusión a través del empleo, empresas que pues empleen a personas que estén en riesgo de exclusión social, con discapacidades, parados de larga duración, refugiados, etcétera, o inclusión social a través del producto o servicio que ofrece la empresa con el objetivo de hacer que todos los bienes y servicios esenciales sean accesibles para todo el mundo. Entonces, desde 2006 hemos gestionado 4 fondos de impacto, el último lo lanzamos en 2023. Eh, Hemos llegado a 60 millones de euros con este último fondo y pues con este fondo tenemos la misión de invertir en Francia, España, Italia, Portugal y Bélgica principalmente en empresas con un alto impacto social. Empresas con alto impacto social que, como decías, tienen varias posibles definiciones y además, en particular, ahora que estamos en este podcast de mundo hispanoparlante, pensar en empresas de toda España, ¿no? Aitor, ¿alguna cosa que quieras añadir? Sí, que en función de las personas que nos estén escuchando, pues claro, habrá gente que le suene lo que es la inversión de impacto y gente que le coja el tema como realmente nuevo, ¿no? Y antes ha dicho Oscar que Fitras está de 2006 en el mercado y prácticamente Fitras es pionera en Europa, no en España, en Europa de lo que es la inversión de impacto. Entonces, al final el concepto de la inversión de impacto en teoría es un concepto relativamente nuevo. Si Fitras es pionero 2006 pues es un concepto desde hace 20 años, ¿no? Y esos 20 años pues ha evolucionado mucho. Pero es un concepto muy interesante y que la gente que no lo conozca, pues hoy, durante el día de hoy, pues le explicaremos un poco más en detalle, ¿no? En el podcast de hoy, qué es la impresión de impacto y cómo la pueden aprovechar. Sí, eso es el melón que me gustaría abrir, porque, bueno, se ha hablado mucho de emprendimiento, ¿no? Yo tenía una amiga que me decía que en las estadísticas de por qué hay pocas mujeres emprendedoras, decía, porque la imagen del emprendedor que tenemos en nuestra cabeza es del que está en un garaje comiendo chetos, montando un proyecto que escala a costa de cualquier cosa, ¿no? Levantando dinero. Y esto no es muy atractivo, ¿no? Para mucha gente como concepto emprendedor. Claro, ya han pasado muchos años de estos conceptos iniciales, ya hemos podido explorar nuevos modelos. Se habla, y nosotras dentro de nuestras actividades en general trabajamos mucho por esta idea de podemos generar nuevas empresas que generen un beneficio no solo económico, sino también de impacto, ¿no? En el entorno que tenemos, que hay formas de crecer, que hay formas de integrar. Personas, como decía Oscar, en colectivos vulnerables, que no sea solamente tener fundaciones o asociaciones de beneficencia, ¿no? Pero entonces, vosotros que tenéis tanto tiempo trabajando en este concepto, qué nos podéis contar de esta inversión de impacto? ¿Qué significa trabajar en temas de impacto? Sí, Oscar, no, vas tú, Oscar. Bueno, ¿qué significa para mí, para nosotros personalmente o en general? Lo que quieras para Fitrust y para ti, porque también es interesante que tú tienes una visión personal y Sí, por esto estás trabajando en esto, ¿no? sí, o sea, yo, vamos, la razón por la que me empecé a interesar por el mundo de la inversión de impacto es porque yo quería tener un trabajo eh, que me llenase, ¿no? Más allá del trabajo en sí, ¿no? Que hiciese algo que tuviese un cierto sentido, ¿no? Y yo pienso que la inversión de impacto materializa muy bien esto.
al final lo que haces en la inversión de impacto tienes una cierta adicionalidad, es decir, que aportas algo más al sector del impacto que pues en España, lo estamos viendo mucho hoy en día, este impacto, sobre todo el impacto social, se hace mucho a través de asociaciones y fundaciones, como comentabas, pero pues siguiendo el modelo de Francia nos damos cuenta que hay veces que si quieres escalar este impacto, es decir, llegar más lejos y llegar a más personas en el largo plazo y multiplicar este impacto, hay veces que es necesario pasar por otro tipo de estructuras como, pues, como puede ser una empresa al uso. Entonces, hablábamos antes también no sé si llegará más tarde las conversaciones, de lo que puede ser las contradicciones que puede generar la inversión de impacto. Para mí la contradicción que me ha generado siempre es que hasta qué punto cuando hacemos inversión de impacto, que bueno, por poner el contexto no lo hemos definido, pero es invertir en capital, en empresas jóvenes, ¿no? Que tienen una misión social muy fuerte, ¿no? Cuyo objetivo no solamente genera una rentabilidad, sino generar un impacto ya sea en el medio ambiente o en las personas, ¿no? Entonces, la pregunta es hasta qué punto la inversión de impacto quita dinero o financiación hacia la economía social clásica de las fundaciones y las asociaciones y las lleva hacia estructuras mercantiles que también tienen objetivo de generar rentabilidad, ¿no? Al final lo que comprendí es que realmente tú cuando haces inversión de impacto, el dinero que, pues si una fundación invierte en Fitrust, la fundación va a recuperar este dinero dentro de X años con una rentabilidad y es dinero que va a volver a reinvertir, ya sea o pues en otro fondo de impacto o en otra estructura de la economía social o en una asociación, por ejemplo. Entonces, al final es lo que te permite reinvertir estos beneficios, ¿no? O sea, hay Sí, una devolución no solo en dinero, sino también en impacto, ¿no? Que esto es Exacto. interesante, que La idea vamos es que a no llegar son ahí. fondos no es a fondo perdido, sino que es algo que luego se puede Ujú. reinvertir. ¿Y tú cómo sí. lo ves, Aitor? Redundando en lo que dice Oscar, hay un gráfico que siempre utilizamos que es una línea que va de izquierda a derecha, donde se ve el retorno financiero y social de los diferentes modelos de gobernanza societarios que hay en el mercado, ¿no? Entonces, si a la izquierda ponemos a la inversión tradicional, pues que los que son las empresas tradicionales, multinacionales, la bolsa, y a la derecha del todo ponemos la filantropía tradicional a través de las fundaciones y la ONG, pues hay una escala de grises de un lado hacia otro, ¿no? Entonces, los de la izquierda crean valor económico y buscan rentabilidad antes que el impacto, y los de la derecha, que es la filantropía, ONGs, fundaciones, pues crean valor social y para ellos está el impacto primero antes que cualquier rentabilidad, ¿no? Pues la inversión de impacto está más o menos en el medio, ¿no? Y dentro de esa inversión de impacto, pues Fitras lo que busca es pues, rentabilidad económica, pero sobre todo creación de valor social o impacto, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Yo creo que la gente que no conoce el mundo del impacto debe saber dónde se coloca, ¿no? Lo que son los fondos de impacto, ¿no? Y en los últimos 20 años pues ha crecido muchísimo, ¿no? En el mundo, ¿no? De inversión de impacto. Dicen que hay más de 3.900 inversores institucionales y también privados en la inversión de impacto. Y en Europa está teniendo un fuerte desarrollo, y concretamente en España a través del Fondo de Impacto Social, ¿no? Que es un fondo que ha levantado la agencia Cofides, que depende del ministerio, creo que es de, de Asuntos Sociales, y ha metido 400 millones en lo que es la inversión de impacto en España, ¿no? Entonces, a la gente que nos está escuchando, si necesita inversión para hacer crecer su proyecto, pues ahora es un momento muy dulce, ¿no? Para conseguir financiación, que de otra forma no se puede. Generalmente hay organizaciones o empresas que no pueden conseguir financiación tradicional, ¿no? Pues bien bancaria o- o financiación a través de rondas de financiación, ¿no? Que no son de impacto, pues ellos pueden también analizar un poco. Y esto va un poco también, Marisol, lo que decías antes, que cualquier empresa, cualquier emprendedor puede eh, orientar sus valores y su misión hacia lo que es la inversión de impacto, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque cuando hablamos de inversión, tenemos el lado de los emprendedores y el lado de los inversores, y también podríamos pensar en los clientes, ¿no?
Aitor, cuando te presentabas, tú decías que has creado proyectos empresariales que además en el que FitTrust ha invertido. Entonces, cuando uno es emprendedor, ¿cómo puedes decidir o qué camino te lleva a que tu proyecto sea un proyecto de impacto como empresa? Mm. Bueno, primero tienes que tener el convencimiento de que quieres crear impacto, ¿no? Así como Oscar tenía el convencimiento de que quería trabajar en lo que es el sector de impacto, pues tú como emprendedor tienes que tener convencimiento de que quieres crear impacto. Eh, y cualquier empresa tiene que tener, a la hora de su creación, puede incorporar conceptos de impacto en su visión, ¿no? En el caso de Koiki, que es la empresa que creé y que en la que inventó Fitras, pues yo venía del sector de transporte, de la logística, de la última milla, ¿no? Optamos por dos conceptos. Uno, no contaminar en el reparto de última milla y dos, emplear a colectivos vulnerables en lo que es el reparto de última milla, ¿no? Entonces, automáticamente nosotros competíamos en la última milla contra empresas que no tenían esos dos valores diferenciales de impacto, ¿no? Entonces, nosotros tardamos bastante más en crecer. eh, eh, bueno, además el sector de la última milla es un sector muy competitivo, tardamos algo más en crecer porque nos poníamos automáticamente esas restricciones, sobre todo el tema del tema medioambiental, pues nos restringía mucho, ¿no? Porque no podíamos contaminar cuando nuestros competidores contaminaban. Y nos limitaba en lo que son las operaciones. Pero bueno, que en cualquier caso, cualquier emprendedor puede incorporar en su misión, en sus valores, ¿no? Los conceptos de impacto, ¿no? Y además tiene la ventaja de que abres tu posibilidad de financiación no solo al capital tradicional, sino a la financiación de impacto, que es la que Oscar y yo y Citras representamos ahora. Oscar, ¿qué otros ejemplos puedes compartirnos de empresas que sean empresas de impacto? Pues Aitor está hablando de la necesidad hablaba, no la menciona, ha dicho la intencionalidad realmente es el concepto aquí, ¿no? Desde el principio querer incorporar una misión social o medioambiental a la empresa y que sea realmente central en la actividad, ¿no? Y yo voy a mencionar un caso interesante de una empresa que financiamos nosotros en 2015 que se llama Le Montry, que crearon soluciones innovadoras de reciclaje en B2B, es decir, pues muy orientados a empresas, a restaurantes, hoteles y demás. Ellos cuando nos contactaron por primera vez en 2011, tienen una misión medioambiental muy clara y nos contactaron a nosotros, a Fitras, para una inversión. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros no podíamos invertir porque el impacto que tenían era medioambiental y no social. No tenían ningún objetivo pues, de emplear a personas vulnerables, ¿no? Dentro de la empresa. Pero les interesó mucho la conversación que tuvieron con nosotros. Bueno, no con nosotros, porque yo tenía 10 años en la época, ¿no? Pero con el equipo de Fitras en su día. Y les interesó mucho lo que les comentamos. Entonces volvieron 2 años más tarde hacia nosotros, habiendo cambiado la misión social de la empresa, con la idea de, vale, no solamente vamos a tener impacto medioambiental, sino que además pues, también vamos a emplear a personas que sean bueno, en parados de larga duración o personas que estén en integración, en inserción sociolaboral, ¿no? Y entonces al final, pues desde esas primeras conversaciones en las que no pudimos invertir porque no tenían impacto social, dentro de 3 o 4 años más tarde acabamos invirtiendo. Entonces esto para decir que no solamente, o sea, la intencionalidad está muy bien si viene desde el principio, pero un emprendedor siempre está a tiempo de cambiar las cosas, de cambiar su modelo para integrar ya sea un impacto social o un impacto medioambiental. Porque al final la inversión de impacto no se trata solamente de pues, invertir en nuevas empresas que quieran cambiar las cosas, sino las empresas que ya existen, que estén preparadas también para cambiar su modelo, ¿no? Esto me parece tan interesante como una llamada a la acción que podemos sacar de cara a los empresarios y emprendedores de, oye, siempre estás a tiempo de pensar en qué impacto puedes generar social y medioambiental de una forma muy activa, ¿no? Tanto para un nuevo negocio como para un negocio existente. Por cerrar esta parte de los emprendedores, si hay alguien que está ahora pensando en crear bueno, iba a preguntar sobre los nuevos negocios, pero probablemente la mejor pregunta sea al revés, es ¿qué tipo de personas se pueden acercar a FitTrust para pedir inversión? ¿Qué tipo de empresas? Pues nosotros estamos abiertos a hablar con cualquier estructura al final dentro de la economía social en España. Eh,
sí que es verdad que no podemos invertir en asociaciones y fundaciones porque la estructura jurídica no lo permite, pero nosotros por la misión que tenemos, pues al final nuestro objetivo es hablar con toda persona que tenga un proyecto en el que se busque la inclusión social de colectivos vulnerables. Pues o ya sea asociación, fundación, empresa de inserción, centro especial de empleo, eh, sociedad limitada normal y y si tienen necesidad de financiación, pues buscaremos la forma de hacerlo. Qué bien. Sí, Y como decías, Aitor, con otros vehículos como el de Cofides, ¿no? Y estas cosas. sí, concretamente, si nos escuchan emprendedores que están iniciando su actividad, ¿no? Pues nosotros ahora no podemos invertir en lo que es una fase inicial de una startup, ¿no? Pero los emprendedores que tienen una misión social tienen un camino en el que pueden ir continuamente apoyándose en diferentes estructuras de financiación, ¿no? Pues desde las subvenciones, grants, aplicaciones a concursos, en fin, y luego hay un camino en que se puede seguir hasta tener ya un tamaño determinado en el cual los fondos ya como FITRAS podemos entrar, ¿no? Eh, y quizás ese es es para otro podcast, ¿no, Marisol? El Sí. cómo un emprendedor que quiere iniciar desde cero un proyecto de impacto, cómo puede ir financiándose de diferentes formas hasta tener un tamaño suficiente como para que el resto, para que fondos como el de FITRAS entremos en su capital y la apoyemos en su crecimiento. Y ya por terminar, y otra pregunta que también puede ser importante para gente que nos escucha, si somos inversores, pequeños o grandes, ¿hay forma de integrarse en esta economía de la inversión de impacto? Sí, de hecho, los 60 millones que comentaba antes Oscar, que es el fondo que estamos desplegando ahora en España, que es el fondo FITRAS y Partener Inclusión, es un fondo que viene de inversores que pueden ser institucionales o pueden ser privados, ¿no? Dentro de los institucionales nosotros tenemos al Fondo Europeo de Inversiones, que es el inversor ancla en este fondo, ¿no? Pero cualquier family office, pues de hecho hay muchos family office que están vinculados a FITRAS y que hacen sus inversiones de impacto, ¿no? Porque normalmente un inversor, pues de 100 que invierte, pues igual dice, mira, voy a invertir 90 o 95 en lo que es el mercado tradicional de inversión, la bolsa, fondos, etcétera, pero dedico un 5 o un 10% de mi inversión a la que es la generación de impacto, ¿no? Y aquí tiene fondos pues como el nuestro y otros que hay en el mercado español y europeo, donde pueden invertir para crear la creación de impacto, que no es, como ha dicho Oscar al principio, no es filantropía, no es donación, sino que es una inversión donde se recupera el dinero para poder volver a invertir en un plazo, ¿no? Eso creo que es muy refrescante y vivificante, ¿no? En un mundo en el que pareciera que todo es velocidad, todo es dinero, todo es así, ¿no? Que tenemos de fondo la canción de Pink Floyd del Money. De pronto darnos cuenta que la realidad puede ser productiva o como diría mi padre, buenos negocios buenos, ¿no? Que sean buenos negocios, pero que además hagan un impacto positivo. Creo que esto es importante y por lo menos a mí me da más fuerza para seguir trabajando cada día en lo que tenemos que hacer. Bueno, no sé, ¿algún mensaje final que queréis que se lleve nuestra audiencia? Pensando que probablemente tenemos empresarios, inversores y emprendedores dentro de la audiencia, a lo mejor también algún organismo público, ¿algún mensaje que queráis dar a la gente que nos está escuchando? Bueno, sencillamente que desde el punto de vista como empresario, la inversión de impacto te va a ayudar con mucha más paciencia a desarrollar tu modelo de negocio, que es una forma diferente de financiarte, ¿no? Y a los inversores, pues que el impacto también da rentabilidad. Oscar. Muy bien, lo ha resumido muy bien, Aitor. Sí que es verdad que en el sector en el que invertimos nosotros aún se tiene la imagen del inversor como el malo, ¿no? Que quiere controlar la empresa y exprimirle todos sus jugos para sacar una rentabilidad. El modelo que ofrecemos desde Fitrust y en general desde la inversión de impacto social es muy diferente. Es inversión a muy largo plazo, donde prima el impacto sobre la rentabilidad, pero sin perder tampoco el foco de la rentabilidad, ya que, como decía Héctor, no hacemos filantropía. Nosotros tenemos que volverle el dinero a nuestros inversores con una cierta rentabilidad. Y nada, pues a los inversores lo mismo, eso que impacto y rentabilidad
no son polos opuestos. Pues eso me parece que es el perfecto broche de oro y lo dicho, invitamos a quienes nos están escuchando a plantearse, ¿podemos integrar estos objetivos de impacto dentro de nuestra actividad cotidiana? Probablemente no lo hemos considerado. Hemos escuchado algunos ejemplos, incluso de la mano de 3XP Global, con la que también trabajamos, de empresas que probablemente no estaban trabajando como empresas de impacto, pero articulando adecuadamente sus objetivos, como decíais, podemos llegar a hacerlo y simplemente dejar un mundo mejor a la vez que hacemos nuestro negocio. Chicos, muchísimas gracias por compartir. Sabéis que está Fitrust, tenemos a Oscar Ferrer y a Aitor Ojanguren para que podamos hablar con ellos si estáis interesados. Desde luego siempre también a través de Vilacatu y de nosotros, que nos encanta crear infraestructuras de conexión que también nos dejen un mundo mejor. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias a ti, Marisol. Hasta Muchas luego. gracias.